¿Qué significa realmente existir? No vivir. No estar. No respirar. Existir. Piénsalo un segundo antes de seguir escuchando. Tú estás aquí ahora mismo. Sientes el peso de tu cuerpo. Escuchas mi voz. Tienes pensamientos atravesando tu mente. Pero, ¿eso es existir? Una piedra también está aquí. Un árbol también ocupa espacio. Una estrella arde a millones de kilómetros. ¿Existen igual que tú? ¿Y si mañana desaparecieras, si todo rastro de ti se borrara? ¿Habrías existido? La pregunta parece simple. Pero es una trampa. Porque damos por obvio lo más extraño de todo. Que estamos aquí. Despertamos cada día sin cuestionar el milagro absurdo de que algo, y no nada, esté ocurriendo. ¿Pero qué significa algo? Tu cuerpo está hecho de átomos. Átomos que son, en su mayoría, espacio vacío. Espacio casi puro. Tu identidad cambia cada año. Tus células mueren y se reemplazan. Tus recuerdos se distorsionan. Tus pensamientos no son los mismos que hace 10 minutos. Entonces, si todo cambia, si todo fluye, si nada permanece idéntico, ¿qué es exactamente lo que existe? Tal vez nunca hemos entendido lo que significa estar aquí. Tal vez confundimos existencia con presencia física. Tal vez confundimos conciencia con realidad. Tal vez confundimos identidad con memoria. Y aquí viene lo inquietante. La física moderna sugiere que lo sólido no es tan sólido. La neurociencia sugiere que tu experiencia es una simulación construida por tu cerebro. La filosofía lleva siglos preguntándose si existir es simplemente ser percibido. Entonces, ¿qué eres tú? ¿Materia organizada? ¿Un patrón de información? ¿Una narrativa que se cuenta a sí misma? ¿Un proceso temporal que eventualmente se apagará? Quédate hasta el final. Porque cuando terminemos este recorrido, puede que ya no estés tan seguro de lo que significa decir yo existo. Y si esa frase empieza a tambalearse, todo cambia. Hola, soy Rodrigo y esto es Código Inconsciente. Durante siglos hemos usado la palabra existir como si fuera evidente. Algo existe si está ahí. Si ocupa espacio. Si tiene masa. Si puede medirse. Pero esa definición es peligrosa. Porque entonces una roca existe del mismo modo que tú. Un océano existe igual que tu mente. Un planeta existe igual que tu miedo. ¿De verdad es lo mismo? Aquí aparece la primera fractura. Ser no es necesariamente existir. Y existir no es necesariamente experimentar. Un objeto puede estar presente en el universo sin tener experiencia de sí mismo. Pero tú no solo estás. Tú sabes que estás. Y eso cambia todo. Imagina que estás solo en una habitación completamente oscura. No ves nada. No escuchas nada. No sientes nada externo. Aún así, hay algo que permanece. La conciencia de estar ahí. Esa sensación mínima de presencia. Ese hay algo ocurriendo. Entonces surge una pregunta más incómoda. ¿Es la conciencia el requisito real para existir? Si algo no puede experimentarse a sí mismo, ¿existe del mismo modo? Algunos filósofos defendieron que existir es ser percibido. Que la realidad depende de la mente que la observa. Pero eso nos mete en un laberinto. Si un árbol cae en un bosque sin que nadie lo escuche, ¿produce sonido? La física diría que sí, vibraciones en el aire. Pero el sonido, como experiencia, solo ocurre cuando hay un oído y un cerebro que lo traduzca. Entonces, ¿existe el sonido sin experiencia? Ahora vamos más lejos. Tu cuerpo cambia constantemente. Las células que te componen hoy no son las mismas que hace 10 años. Tus recuerdos se reescriben cada vez que los recuerdas. Tus opiniones evolucionan. Tus deseos se transforman. Y aún así dices, yo soy el mismo. ¿Cómo puede algo que cambia tanto seguir existiendo como una unidad coherente? Aquí nace el misterio central. ¿Existir significa tener continuidad?
¿Significa tener identidad? ¿Significa ser consciente? ¿Significa simplemente formar parte del universo físico? Y lo más inquietante, ¿podría algo existir en un grado distinto al tuyo? Tal vez la existencia no sea binaria. Tal vez no sea un interruptor de encendido y apagado. Tal vez sea un espectro. Y si eso es cierto, tu manera de entender tu propia vida está incompleta. Porque podrías no ser una cosa. Podrías ser un proceso. Y eso cambia radicalmente lo que significa decir: yo existo. Pero espera. Antes de llegar a esa conclusión, necesitamos mirar lo que la ciencia realmente dice. Y aquí es donde la física empieza a incomodarnos. ¿Qué significa existir para el universo? Cuando la física habla de existencia, no habla de propósito, identidad ni experiencia. Habla de materia. Habla de energía. Habla de campos. Según la física moderna, lo que llamas objeto no es una cosa sólida y compacta. Es una configuración estable de campos fundamentales que interactúan entre sí. Tu cuerpo, esta habitación, el planeta entero, son patrones organizados de energía vibrando en distintos estados. Y aquí viene el primer golpe conceptual. Un átomo está compuesto casi completamente de espacio vacío. Si ampliaras el núcleo de un átomo hasta el tamaño de una pelota de tenis, el electrón estaría orbitando a cientos de metros de distancia. Entre medio, casi nada. Entonces dime. Si lo que consideras sólido es, en su mayoría, vacío, ¿qué es exactamente lo que está aquí? La solidez es una experiencia, no una propiedad fundamental. Tus manos no atraviesan la mesa porque los campos electromagnéticos se repelen. No porque haya bloques compactos chocando entre sí. La sensación de solidez es una interpretación. Ahora vayamos aún más profundo. En la física cuántica, las partículas no son pequeñas bolitas definitivas. Son probabilidades. Son funciones matemáticas que describen la posibilidad de encontrar algo en un lugar determinado. Hasta que se mide. Hasta que interactúa. Hasta que ocurre un evento. Algunos experimentos sugieren que, antes de la medición, no podemos hablar de existencia en el sentido clásico. Podemos hablar de posibilidad. Eso es inquietante. Porque implica que lo que existe podría no ser una cosa fija, sino una actualización constante de probabilidades. Una especie de proceso emergente. Entonces la pregunta se vuelve más radical. ¿Existe algo de manera absoluta, o todo es relación e interacción? Tu cuerpo existe porque interactúa con el entorno. Porque intercambia energía. Porque está inmerso en una red dinámica de fuerzas. En física, existir es participar en el tejido de interacciones del universo. No es estar aislado. Es estar conectado. Y aquí hay un detalle crucial. Nada en el universo está realmente separado. Todo está influenciado por todo lo demás, aunque sea en escalas diminutas. Así que tu existencia física no es independiente. Es una expresión local del cosmos entero. Ahora detente. Si tu cuerpo es un patrón temporal de energía organizado. Si lo sólido no es tan sólido. Si lo fundamental no es cosa sin interacción. Entonces tal vez existir no sea ser un objeto. Tal vez sea ser un evento. Pero si eso es cierto, aún falta algo. Porque una roca puede ser un evento físico. Y sin embargo, no parece experimentar nada. Entonces debemos ir al siguiente nivel. ¿Dónde entra la conciencia en esta historia? Antes de continuar, si te interesa este tipo de contenido, te agradecería suscribirte al canal y regalarme un like. Gracias por tu apoyo. Existir como experiencia construida. Tu cerebro pesa alrededor de 1,5 kilos. Está compuesto por aproximadamente 86,000 millones de neuronas. Cada una conectada con miles de otras. Y dentro de esa red eléctrica y química ocurre algo extraordinario. Experiencia. Colores. Sonidos. Dolor. Placer. Recuerdos. Imaginación. Pero aquí está el detalle desconcertante. El cerebro no recibe la realidad tal como es.
La construye. Tus ojos no ven directamente el mundo. Detectan fotones. Señales eléctricas. El cerebro interpreta esos impulsos y genera la experiencia visual. El rojo no está en el objeto. Está en tu sistema nervioso. El sonido no está en el aire. Está en tu corteza auditiva. Tu experiencia del mundo es una simulación predictiva. El cerebro constantemente anticipa lo que va a ocurrir y ajusta el modelo interno según el error entre predicción y estímulo real. En otras palabras, no percibes la realidad. Percibes la mejor hipótesis que tu cerebro puede generar. Entonces te pregunto algo incómodo. Si tu experiencia es una construcción, ¿dónde ocurre tu existencia? ¿En el mundo externo? ¿O en el modelo interno? Cuando dices yo existo, lo que realmente experimentas es una sensación de identidad generada por procesos neuronales integrados. No hay un punto específico donde esté el yo. No hay una neurona central del alma. Hay actividad distribuida. Patrones sincronizados. Procesos dinámicos que se actualizan constantemente. Y aquí viene el mini terremoto conceptual. Si la sensación de ser un yo es una construcción emergente, entonces tu identidad podría ser más parecida a un relato que a una entidad sólida. El cerebro integra memoria, emoción y percepción para mantener coherencia narrativa. Eso te da continuidad. Eso te da estabilidad. Eso te da la ilusión de permanencia. Pero en términos estrictos, eres un proceso cambiante que se cuenta a sí mismo. Y sin embargo, la experiencia es real. El dolor duele. El amor se siente. El miedo paraliza. Entonces no podemos reducir la existencia a pura ilusión. La experiencia ocurre. La pregunta es, ¿qué tipo de existencia es esa? No es solo física. No es solo química. Es fenomenológica. Es vivida desde dentro. Y eso introduce una dimensión que la física, por sí sola, no puede explicar completamente. Así que necesitamos ampliar el enfoque. Porque hay algo más que estructura y percepción. Hay continuidad. Hay organización. Hay persistencia en el tiempo. Y ahí entra la biología. Un ser vivo no es solo materia. Es materia organizada. Tu cuerpo está hecho de los mismos átomos que una roca. Carbono, oxígeno, hidrógeno, nitrógeno. Nada especial en los componentes. Lo extraordinario está en la organización. Un organismo es un sistema que intercambia energía con el entorno, mantiene equilibrio interno y se repara constantemente. La vida no es una sustancia. Es un proceso. Cada segundo, millones de células mueren en tu cuerpo. Cada segundo, millones nacen. Tu piel se renueva. Tu sangre circula. Tus proteínas se degradan y se sintetizan. Y aún así, sigues siendo tú. Entonces, ¿dónde está tu identidad? No en la materia específica. Esa cambia. Está en el patrón. Eres una estructura dinámica que se mantiene a través del tiempo pese al cambio constante de componentes. Como un remolino en un río. El agua que forma el remolino nunca es la misma, pero el patrón persiste. ¿El remolino existe? Sí. Pero no como cosa sólida. Existe como proceso estable dentro del flujo. Tal vez tú eres algo parecido. No una cosa fija. No una esencia inmutable. Sino un patrón que logra mantenerse coherente en medio del cambio. Aquí aparece algo crucial. Existir, desde la biología, implica mantener organización frente al caos. La entropía empuja hacia el desorden. La vida lucha por conservar estructura. Entonces tu existencia no es pasiva. Es activa. Es un esfuerzo constante por seguir siendo. Y aquí viene la pregunta inquietante. Si dejaras de mantener ese patrón. Si el proceso se detuviera. ¿Seguirías existiendo? Cuando el metabolismo cesa, el patrón colapsa. Los átomos siguen ahí. Pero la organización desaparece. Entonces la existencia biológica parece depender de continuidad funcional.
Pero tu identidad psicológica depende también de memoria. Si mañana despertaras sin recuerdos, sin historia personal, ¿seguirías siendo tú? El cuerpo sería el mismo. El patrón biológico seguiría activo. Pero la narrativa interna habría cambiado radicalmente. Y aquí las piezas empiezan a alinearse. Desde la física, eres interacción. Desde la neurociencia, eres experiencia construida. Desde la biología, eres patrón persistente. Nada apunta a una cosa fija. Todo apunta a proceso. Entonces surge un giro inevitable. Si existir es ser proceso, ¿qué pasa con la idea tradicional del yo como entidad sólida? Aquí es donde la intuición empieza a incomodarse. Porque tal vez nunca fuiste una cosa. Tal vez siempre fuiste un acontecimiento. ¿Y si eres un acontecimiento? La pregunta ya no es solo qué significa existir. La pregunta es, ¿durante cuánto tiempo ocurre tu existencia? Y eso nos lleva a un terreno todavía más inquietante. Hasta ahora hemos desmontado varias certezas. No eres sólido como creías. No percibes la realidad directamente. No eres la misma materia que hace años. Pero aún conservas una sensación fuerte. Yo estoy aquí. Ese sentimiento parece indiscutible. Sin embargo, consideremos algo radical. ¿Y si la existencia no fuera binaria? No encendido o apagado. No ser o no ser. Sino gradual. Una roca tiene existencia física. Un árbol tiene existencia biológica. Un perro tiene experiencia emocional. Tú tienes autoconciencia reflexiva. Son distintos niveles de complejidad organizativa. Distintos grados de integración de información. Entonces tal vez existir no sea un interruptor. Tal vez sea un espectro. Y si es un espectro, tu existencia no es absoluta. Es una forma particular de organización que emergió en una pequeña franja del universo. Ahora observa esto. Cuando duermes profundamente sin sueños, tu experiencia consciente desaparece temporalmente. El cuerpo sigue activo. El cerebro funciona en otro modo. Pero el yo narrativo se suspende. Durante esas horas, ¿existías del mismo modo que ahora? Cuando estás bajo anestesia general, tu conciencia se apaga completamente. No hay recuerdos. No hay sensación de tiempo. No hay experiencia. Desde tu perspectiva subjetiva, es como si no hubiera ocurrido nada. Entonces, ¿qué significa existir si la experiencia puede apagarse? Aquí viene el giro más incómodo. Tal vez la existencia que más valoras, la experiencia consciente de ser alguien, es solo un estado transitorio dentro de un proceso más amplio. Tal vez no eres una entidad permanente. Tal vez eres una ventana temporal de experiencia abierta por un sistema biológico complejo. Una ventana que se abrió al nacer. Y que eventualmente se cerrará. ¿Y cuando se cierre? ¿Qué quedará? Los átomos seguirán. La energía continuará. El universo no se detendrá. Pero la experiencia que llamabas yo ya no estará. Entonces dime. Si tu existencia depende de un patrón dinámico. Si tu identidad es una narrativa emergente. Si tu conciencia es un estado temporal. ¿Qué significa realmente decir que existes? Tal vez existir no sea poseer una esencia. Tal vez sea participar por un momento en el flujo del universo. ¿Y si eso es cierto? La pregunta deja de ser metafísica. Se vuelve personal. Porque ahora no estamos preguntando qué es existir en abstracto. Estamos preguntando qué eres tú. Y eso nos obliga a mirar hacia adentro. Profundización filosófica y psicológica. Si hasta ahora hemos desmontado la idea de que eres una cosa fija, ahora vamos a tocar el núcleo más sensible de todo esto. Tu experiencia interior. Porque más allá de átomos, neuronas y patrones biológicos, hay algo imposible de ignorar. Tú sientes que existes. No como teoría. No como hipótesis científica. Sino como experiencia inmediata. Hay un estar siendo. Un darse cuenta. Y eso es profundamente misterioso. Puedes dudar del mundo externo.
Puedes cuestionar tus recuerdos. Puedes sospechar de tus percepciones. Pero no puedes negar que ahora mismo hay experiencia ocurriendo. Hay algo que se siente como yo. Ahora bien, ese yo no es algo que encuentres con un bisturí. No es una sustancia escondida en el cerebro. No es una chispa metafísica flotando en el cuerpo. Es una construcción dinámica. Tu cerebro integra memoria, emoción, percepción y lenguaje para crear una historia coherente. Esa historia te da continuidad. Te da identidad. Te da sentido. Pero es una historia. No en el sentido de mentira, sino en el sentido de narrativa. Imagínate una novela que se escribe a sí misma mientras se lee. Cada capítulo reinterpreta el anterior. Cada recuerdo se edita ligeramente. Cada experiencia nueva cambia el significado de las pasadas. Eso eres tú. Un relato en constante actualización. Y aquí aparece el vértigo. Si tu identidad es narrativa, ¿qué pasa cuando cambia radicalmente? Las personas que sufren daño cerebral pueden perder partes de su personalidad. Algunos pierden la capacidad de sentir empatía. Otros pierden recuerdos completos. Otros cambian de temperamento. ¿Siguen siendo la misma persona? Legalmente sí. Biológicamente sí. Pero psicológicamente, algo se transformó. Entonces, ¿dónde reside la existencia personal? En el cuerpo. En la memoria. En la continuidad del relato. Tal vez existir, en el sentido humano más profundo, significa tener una perspectiva interna unificada a través del tiempo. Pero esa perspectiva no es fija. Es frágil. Es vulnerable. Y aquí tocamos el punto que casi nadie quiere mirar de frente. El miedo a no existir. No tememos tanto el dolor. No tememos tanto el fracaso. Tememos desaparecer. Tememos que la narrativa se apague. Tememos que la ventana de experiencia se cierre definitivamente. Pero observa algo fascinante. Antes de nacer, no existías como conciencia individual. Y no lo experimentaste como tragedia. El no ser previo no fue doloroso. No fue oscuro. No fue angustiante. Simplemente no fue. Entonces, ¿por qué el no ser futuro nos inquieta tanto? Porque ahora hay algo que perder. Hay historia acumulada. Hay relaciones. Hay significado. Y eso revela algo esencial. Existir no es solo estar. Es importar. Importar para uno mismo y para otros. Cuando alguien muere, lo que más duele no es la desaparición de átomos. Es la interrupción de una narrativa compartida. Es la pérdida de una perspectiva única del universo. Cada conciencia es una manera particular en que el cosmos se experimenta a sí mismo. Esa idea cambia todo. No eres solo un conjunto de células. Eres un punto de vista irrepetible. Una forma específica en que la materia organizada genera experiencia. Y aquí surge una pregunta más profunda todavía. Si tu identidad es narrativa. Si tu existencia consciente es temporal. Si tu perspectiva es única. ¿Qué responsabilidad implica eso? Porque si existir es tener conciencia de que existes, entonces tu vida no es simplemente un fenómeno biológico. Es un evento significativo. No porque el universo te deba algo, sino porque eres la única instancia de esta combinación exacta de recuerdos, emociones y pensamientos. La llama que arde sabiendo que se apagará. Eso es existencia humana. No permanencia. No esencia eterna, sino intensidad temporal. Y cuanto más consciente eres de tu finitud, más aguda se vuelve tu experiencia. Paradójicamente, la muerte le da forma a la vida. La limitación le da valor al instante. Entonces tal vez existir no sea resistir al cambio. Tal vez sea habitar plenamente el proceso. Pero aún falta algo. Si todo esto es cierto, si eres proceso, narrativa y experiencia temporal, ¿cómo debería cambiar tu forma de vivir? Si existir es ser proceso. Si tu identidad es dinámica. Si tu conciencia es una ventana temporal.
Entonces tu vida no es un objeto que posees. Es un fenómeno que ocurre. Eso cambia la forma en que entiendes casi todo. Primero, la obsesión por la permanencia pierde fuerza. Nada en ti es estático. Ni tus emociones. Ni tus pensamientos. Ni tu cuerpo. Entonces luchar por congelar una versión de ti mismo es ir contra la naturaleza misma de tu existencia. Existir es fluir. Segundo, la responsabilidad se vuelve más profunda. Si eres un patrón que se mantiene a través de decisiones constantes. Cada acción modifica el relato. Cada hábito reconfigura el proceso. No eres prisionero de una esencia fija. Eres autor y personaje al mismo tiempo. Tercero, la comparación pierde sentido. No hay otro tú compitiendo por existir mejor. Hay otras narrativas, otros procesos, otras perspectivas. Pero esta combinación exacta de conciencia y experiencia solo ocurre aquí. Ahora. Eso vuelve cada instante extraordinario. No porque sea perfecto, sino porque es irrepetible. Existir no es estar aquí. Es darte cuenta de que estás aquí. Esa frase resume el giro práctico. La conciencia convierte la simple presencia en experiencia significativa. Cuando caminas distraído, existes biológicamente. Cuando caminas atento al sonido del viento, al peso del cuerpo, al latido del corazón. Existir se vuelve más intenso. La atención amplifica la experiencia. Y si la existencia consciente es limitada, entonces cada momento de lucidez es valioso. No necesitas una vida eterna para que tu existencia tenga significado. Necesitas profundidad en la experiencia. Necesitas coherencia en tu narrativa. Necesitas honestidad contigo mismo. Porque si eres proceso, tu vida es una obra en tiempo real. No puedes pausarla para editar después. Cada día ya está escribiendo el siguiente capítulo. Y eso puede asustar. O puede liberar. Porque significa que siempre estás en movimiento. Siempre en transformación. Siempre en construcción. La pregunta ya no es solo qué significa existir. La pregunta ahora es: ¿cómo quieres existir mientras el proceso está activo? Y aquí llegamos al punto final. Volvamos al principio. ¿Qué significa realmente existir? Ahora ya no suena como una pregunta simple. Sabemos que no es solo ocupar espacio. No es solo tener masa. No es solo respirar. Existir, al menos en el sentido humano, es ser un proceso consciente que se reconoce a sí mismo dentro del flujo del universo. Eres materia organizada, sí. Eres actividad neuronal, sí. Eres un patrón biológico que lucha contra el caos, también. Pero además de todo eso, eres experiencia. Eres perspectiva. Eres una forma específica en que el cosmos se vuelve consciente de sí. Durante un periodo limitado, improbable y extraordinario, el universo ocurre como tú. Mira tus manos. Están hechas de polvo de estrellas. Átomos forjados en explosiones cósmicas hace miles de millones de años. Ahora esos mismos átomos están organizados de una manera que puede preguntarse qué significa existir. Eso es casi absurdo. Materia que se cuestiona a sí misma. Energía que reflexiona sobre su propia naturaleza. Un patrón temporal que sabe que es temporal. Tal vez la grandeza de la existencia no esté en durar para siempre. Tal vez esté en esta capacidad de darse cuenta. En esta lucidez momentánea. En esta conciencia frágil que puede amar, crear, dudar y preguntarse. Algún día, tu proceso se detendrá. La ventana se cerrará. La narrativa concluirá. Pero ahora mismo está abierta. Ahora mismo hay experiencia. Ahora mismo hay posibilidad. Y eso es suficiente. Porque existir no significa ser eterno. Significa estar presente en el único instante que realmente tienes. Así que la próxima vez que digas yo existo, haz una pausa. Siente el peso de esa frase. No como afirmación automática, sino como reconocimiento consciente. Eres un acontecimiento raro en un universo inmenso.
Un instante de claridad en medio del tiempo. Y mientras ese instante siga activo. La pregunta no es solo qué significa existir. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con el hecho de que, contra todo pronóstico, estás aquí?